Estamos en la dirección del partido durante bastantes años y somos elegidos en el 7º Congreso en 1965. Y luego, voy a intentar terminar, lo que yo llamaba, en mi círculo interno, en mi impresión, el periodo de esplendor del PC. Hay un periodo de esplendor en el PC en estos años de transición, que estriba entre los años 73, 77 o 78. Y cualquiera que quiera hacer la historia del PC tiene que contar que el PC era la organización política con más capacidad de penetración en lo que llamábamos entonces en el tejido social de la sociedad, en el movimiento obrero, en el movimiento ciudadano, entre los profesionales, entre los artistas. Hombre, todavía me han pasado hace poco una lista que el partido tenía en esa época, en Madrid, 132 miembros que eran abogados, de la agrupación de abogados. Es decir, teníamos una penetración en el tejido social que efectivamente era la consecuencia de un trabajo que no nos lo disputaba nadie, y que Armando y Carlos Armando junto a los demás había sido posible que floreciera el partido y que en los años 76 hasta esa época fuera de esplendor tremendo. Pues si no es un esplendor de un partido tener 200 y pico mil afiliados en esa época y 30 y tantos mil en Madrid y tener una penetración en la sociedad civil en España de todos los sentidos, pues eso. Otra cosa es luego ya los resultados electorales, y eso ya tiene maestros la Santa Madre Iglesia o profesores el partido para que se analice eso, porque efectivamente se pasa de una cosa a otra, aunque yo creo que está bastante analizado. Y luego hay otro periodo que yo sí que quiero señalar. En este periodo que ha habido de un silencio tremendo, no ha habido huelgas generales hasta el 29 de septiembre del año 2010, no ha habido una movilización impresionante el 24 de abril del 2010 en defensa de los familiares y de los presos políticos y de los fusilados y todo eso, como la del 24 de abril del 2010. Y no ha habido posteriormente otras actividades como la manifestación del 14 de abril de este año que pueden permitir pensar que lo que ha surgido ahora, que lo que está ahora con el 15 de mayo y con toda esta situación, evidentemente algo tiene que haber. Y Armando ha estado en esa asociación de unidad cívica por la República conmigo mismo y con otros compañeros más. Y hemos hecho 4 jornadas republicanas en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Pamplona y en otros sitios más. Luego entonces todo esto que ocurre, hay que pensar que no se puede pasar de la nada a la nada, porque efectivamente si la juventud estaba aplanada y fuera de... Pues no puede ser ahora que 15 días después nos pongan a todos patas arriba y digan, pues no estamos tan aplanados como dicen ustedes, estamos... Pero todo hay que contarlo también con todas estas actividades que ha habido. Y por lo tanto, yo creo que junto a lo de la historia de la caverna, o a la Academia de la Caverna, como se ha dicho en el propio Parlamento, lo que debemos de hacer es tener más en cuenta el problema de la ley de la memoria histórica, las asociaciones de la memoria, la investidura, o mejor dicho, la investigación del juez Garzón, que se lo cargan, el 15 de mayo y la noticia de la aparición del diccionario, que es una verdadera ofensa y que nos retrotrae, pese a lo que quieran decir, al franquismo de los años 60 o 60 y tantos. Y que yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta para ver que si hemos perdido en algunos pasos, en algunos sitios, el paso, debemos hacer un esfuerzo para recuperarlo y para incorporarnos sin más, porque si no haríamos mal. Yo creo que el problema de todo esto es que la transición no se hará hasta que no llegue la República. Es que efectivamente la transición en este país, primero fue la memoria histórica. Pero ahora está todo esto, que quiere decir que no fue tan como lo habíamos pintado, para que no nos salgamos cada uno de sus propias responsabilidades, pero que evidentemente la transición pues es una cosa que había que modificarla ya y había que transitar ya a la República. Y por lo tanto yo termino diciendo gracias Armando, gracias Carlos, gracias Armando y ¡viva la República! ¡Viva! Bien, ahora tiene la palabra Fanny Rubio, escritora y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes.
muchas gracias a todos, muchas gracias a la Comisión de Cultura del Partido Comunista de España por la acogida y bueno, deciros que realmente a mí me emociona asistir a este acto de homenaje a estas dos figuras luminosas de toda la historia reciente española, desde la posguerra hasta aquí, testigos de excepción de todo lo que ha sido un tiempo duro, un tiempo difícil, pero también testigos de palabras, es decir, que con sus palabras, puesto que los dos son escritores, con sus palabras han intentado iluminar ese periodo tan difícil, tan complicado, tan terrible de la posguerra española que han sabido contar los poetas y los novelistas que pertenecen a su familia. Víctor Díaz Carriel ha hablado de una cantidad de escritores que estaban ahí, de García Hortelano, de Alfonso Sastre, yo diría también Juan Goytisolo, pero diría también León Felipe, pero diría también Rafael Alberti, pero diría también Espriu, pero diría también Blas de Otero, Gabriel Celaya, Victoriano Kremer, hasta el mismo Dámaso Alonso que describió la ciudad de Madrid en la que ellos vivían como esa ciudad de 1 millón de cadáveres. Ellos son testigos, digo, luminosos de todo ese tiempo tan tremendo, que supieron entender perfectamente las palabras de los poetas, esos poetas que decían, como una vez dijo Juan Ramón Jiménez, primero los nombres, después los hombres. Primero los nombres, las palabras, después los hombres. Ellos ensancharon ese concepto de primero la palabra, la conciencia y luego el acto. Como diría Celaya, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Ellos han sabido articular esos dos elementos, esos dos momentos del verbo, la palabra, la conciencia y la acción, como también otros autores que no cito o que no he citado, pero que nos están hablando de la necesidad de las palabras y cuando las palabras no sirven, como decía Rafael Alberti en el poema Nocturno del 38, entonces hay que recurrir a la acción. Y ellos dos lo entendieron perfectamente. Aquí está Marcos Ana, que puede también ilustrar todo lo que ha sido ese momento, ese periodo duro y difícil, en los que quedaba la palabra en la acción. En nombre de Blas de Otero quedaba la palabra, la acción. La tenían también sus lectores, sus testigos, sus compañeros, sus camaradas. Yo creo que estos dos autores, a mí me toca hablar de Armando porque Ana va a hablar de Carlos Álvarez. Estos dos amigos, dos compañeros y hermanos han profundizado mucho en lo que para nosotros significa la conciencia y para lo que para nosotros en la posguerra ha significado la lucha, ha significado la verdad en la transición y sigue significando la memoria en nuestro tiempo. Cuando Armando López Salinas escribe La mina y su gran novela y la explica, nos dice una confesión como esta: he querido desvelar las relaciones sociales y mostrar el mundo tal y como yo creo que es. Fijaros qué confesión tan antidogmática. Desvelar las relaciones sociales, desde luego, de manera consciente y de manera valiente, y mostrar el mundo tal y como yo creo que es decir, apareciendo el tamiz de la conciencia personal como prioritaria. Armando López Salinas sabe mucho de los procesos revolucionarios a través de su propia vida, sabe mucho de lo que decía Hans Magnus Enzensberger, El breve verano de la anarquía, sabe mucho de las socializaciones espontáneas de los últimos años de la República, por razones familiares, sabe mucho de las divisiones ideológicas, del marxismo español, sabe mucho del patos de posguerra, del dolor de las generaciones, sabe mucho de las ganas de liberación de nuestro pueblo, sabe mucho de todo lo que ha sido sus últimos 70 años. Pero, como la fábula de Bertolt Brecht, sabe mucho también del mundo que ganar, ese mundo que siempre está pendiente y al que nos aproximamos en determinados ciclos históricos, como en el que estamos hoy viviendo. Sabe mucho de la causa del antifascismo, sabe mucho de la triste experiencia, de la discusión interna, de la triste experiencia de los desgarramientos, sabe mucho de la dureza de la resistencia, sabe mucho de la lealtad a su partido o a su conciencia. La lucha de Armando López Salinas, por cierto, como ocurre con la literatura de Bertolt Brecht, no es un cuento de hadas. Él trata de existir en las condiciones más duras del franquismo, con estilo de escritor, estilo de pensador,
estilo compasivo, Armando sería el actor que siempre soñó nuestro admirado Ken Loach, de Tierra y Libertad, y que no encontró. Su travesía por el mundo real es la de una mirada inteligente, pero irredenta, irreductible. Es un ejemplo de destino entre nosotros, de destino individual que suma lo político a lo sentimental. Armando, como escritor, es un sentimental en ocasiones. Y suma lo político a lo sentimental sin melancolía, sin excesos. La escena final de la película Tierra y Libertad que he citado es un viejo ante una tumba abierta con banderas rojas y puños en alto. Delante de la fosa abierta hay una nieta, un nuevo individuo contemporáneo que vence al estrago anónimo e implacable de la desmemoria. En ese tiempo de fascismo blando, en este tiempo de fascismo blando, en este tiempo de impostura, de falsificación de las palabras, el ejemplo de Armando López Salinas y su herencia que nos ha transmitido a lo largo de estos decenios es la prueba de que se puede soportar el tiempo más duro con su temple, con su ejemplo, con su moral irreductible, con su lealtad. Muchas gracias, Armando. Antes de continuar con la siguiente interviniente, quiero leerles un texto que me ha remitido uno de los ateneístas que suele estar diariamente aquí en esta casa, alguien que ha tenido que ver mucho también con la realización de este acto y que hoy no ha podido acompañarnos. Él es Miguel Pastrana y me ha pedido por favor que les lea este texto y que a continuación paso a leerlo. Un fraternal saludo. Deberes de trabajo me impiden estar hoy en el acto de justicia que tiene lugar en el gran salón de actos del Ateneo de Madrid. Pero no es decir esto el motivo de las presentes líneas. Sí lo es el señalar el especial significado que adquiere en los días actuales la existencia de la agrupación ateneísta Juan Negrín en el Ateneo de Madrid, a pocos metros de la Real Academia de la Historia. La misma Academia Real que califica al presidente del Gobierno Democrático de la Segunda República Española, don Juan Negrín, como dictador, y al genocida Franco como militar valiente y brillante y jefe de Estado autoritario, y nada más. Que esto sea posible en la España de 2011 invita a reflexión sobre cuánto queda pendiente en nuestro país, y que, siendo mucho, podemos, y aún debemos, sintetizar en una palabra: República. Tercera República. La importancia de poner las palabras al servicio del crimen y la mistificación, como han hecho algunos académicos del rey, o ponerlos al de la verdad y la justicia reparadoras, como ejemplifican Armando López Salinas y Carlos Álvarez, entronca de lleno con el sentido del acto de hoy. Un homenaje a dos luchadores en activo. Dicen que el ejército republicano que cruzó el Ebro lo hizo a la voz de "Adelante los hijos de Negrín". Leyenda o realidad, lo cierto es que la batalla continúa y que la ganaremos. ¡Viva la República! ¡Viva la Tercera República! A continuación va a intervenir Susana Oviedo, actriz, cantante, militante asimismo del Partido Comunista de España. Sí. Un honor participar en este homenaje. Empiezo con un poema que el gran Gabriel Celaya le dedicó a Armando y que lo pinta de cuerpo entero. Lo firmamos todos. Viene como si nada, tranquilo, sonriendo, detrás de su bigote iluminado. Viene. Y ahí está soportando las cóleras del uno, los distingos del otro y los miles trompajos de los zaparrastrosos. Escucha, no se ofende,
No responde con ira al iracundo, responde con razones. Nada le hace temblar, está seguro en lo suyo. Y responde por eso como corresponde, extendiendo razones, callando corazones. A veces le he atacado violento, es mi modo de ser, pido perdones. Y él me ha ganado siempre, como quien no hace nada o sabe que uno vuelve. Yo vuelvo, siempre vuelvo, como a un valor seguro, a este Armando increíble, como el diamante oro, como la luz tranquilo, que me salvó 100 veces de las 1001 noches, de los bosogos, de los curicutracios, de los protozongos, peropartículos, y del MPO, y el SOTR, por no hablar de otras siglas, y me ha salvado, digo, sobre todo de mí mismo. Por eso digo, Armando, como quien dice amigo. Confieso que por una cosa de oficio, a mí me cuesta mucho leer sentado, actuar sentado, pero bueno, vamos. De Carlos Álvarez, un poema precioso que a mí me huele a exilio y que lo he hecho mío también, Carlos, una historia en 2 ciudades. Los sueños, el amor, las intenciones son lugares de paso. La resaca posterior al recuerdo, ¿por qué siempre nos deja este sabor de almendra amarga? Evoco el muelle aquella limpia, transparente mañana salpicada de barcos navegables, de ríos marineros, de la clara, la suave piel del aire, cristalina todavía la voz de la campana, cuyo tañido se posó en mi pecho. Momento de nostalgia. De verdad, todo blanco en aquel día, tanta cal en mi espíritu, en mi casa. Tal vez no fuera así, mas yo, sin miedo de lamentar después lo que dejaba, abandoné la firme certidumbre del muelle. Levé el ancla, sujeta en las arenas del pasado. Como llaves al pozo mis amarras lancé con suavidad para que hirieran de las olas dormidas las espaldas, pero no como quien da un latigazo, sino como quien besa la esperanza. Hoy he tocado puerto en este frío país desconocido, en esta extraña ciudad. Qué diferente la oscura mansedumbre de sus aguas, de aquella rebeldía que en sus venas las de mi mar guardaba. Todo tiene un color desvanecido, el muelle gris, la gris desconfianza del perfil belicoso de los barcos, incluso en las palabras que escucho y que no entiendo, se adivina la pesadumbre gris de una mordaza. Lugar también de paso. He recorrido las viejas calles, tortuosas, ásperas de vino, que no miran frente a frente, las calles angustiadas de una ciudad que en el silencio busca la vegetal vivencia de una planta. Y al ahondar en el barrio, mirando casa a casa despacio, como quien desde la amnesia despierta la razón, con más que amarga tristeza descubrí que este es mi pueblo, que esta es mi ciudad, esta es mi patria. Ahora me robo un poquito más de tiempo. Yo quería hacer una pequeña dramaturgia sobre un cuento de Armando López Salinas. Un cuento que se llama Aprendiz de Panadero y es la historia de Pedrito Eguía, que tiene 12 años y trabaja en la calle alta, en la panadería. Él de verdad que trabaja. No trabajo yo tantas horas como vosotros, pues al menos que me den las bases, que me tengan respeto. El patrón no hace caso de sus protestas, se ríe de ellas y siempre se le escapa algún golpe que va a parar al cogote del aprendiz. El domingo es un día alegre en la casa de Pedro.
La madre no trabaja y está todo el día con sus hijos. Si es verano y está de humor, se lleva a los pequeños a pasear junto a las orillas del río Manzanares. Luego de pasear, cuando se cansan, van a sentarse en la botillería asturiana que hay junto al paso a nivel de San Antonio de la Florida. A vuestro padre le gusta